Más que hablarles de cada uno de los adhesivos que se manejan como tal en nuestra marca, que es Infinita, y Quilosa, que somos los distribuidores autorizados para Colombia, queremos es que entendamos qué tipos de adhesivos hay, cómo se utilizan y cuándo utilizar cada uno de ellos. Los adhesivos puede que no sean malos, lo que pasa es que pueden ser mal utilizados o elegimos el que no es correcto para las aplicaciones que necesitamos. Hay adhesivos que son instantáneos, es decir, de secado rápido y rigidez extrema. Los adhesivos instantáneos son los que son a base de algún componente químico, ejemplo, cianocrilato, que lo que hacen es una pasta entre las dos superficies. Esa pasta, si nosotros cogemos y después de que se seca le hacemos fuerza, ¿qué va a pasar con esa pasta? Se puede quebrar, porque es un adhesivo que no tiene capacidad de flexibilidad y es 100% rígido. Entonces, ¿el adhesivo puede soportar alta capacidad de carga? Sí, lo puede hacer. En el tema de Superpega Infinita, ¿la han utilizado? ¿La conocen? Sí. Perfecto. Saben que adhiere muy bien, pero que cuando son partes móviles o partes que tienen que hacer alguna fuerza adicional, no tiene la suficiente resistencia, es porque él parte la capa que genera. Los adhesivos instantáneos, ¿en qué los utilizamos normalmente? En uniones que necesitemos tres cosas. Tiempo, es decir, que necesitemos hacer procesos muy ágiles, pero ¿en dónde las tenemos que hacer? En partes o en piezas que no sean estructurales o que no vayan a generar un movimiento. El adhesivo instantáneo que normalmente conocemos, ¿qué textura tiene? Es líquida, es muy líquido, ¿cierto? Por ende es más difícil la manipulación y al aplicarse, normalmente, ¿qué puede pasar? O cuando lo aplicamos en cantos que no son protegidos. Por ejemplo, si lo aplicamos acá, él se va a absorber, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Pero ahora hay otras alternativas de adhesivos instantáneos que son de componente industrial que traen en su composición hule. El hule lo que hace es que miren la textura de este, que es líquido, y miren la textura de este, que es más espeso, ¿cierto? Al utilizarlo, miren que este se absorbió muy rápido y miren la textura de este, que ya no es espeso, sino que es como un gel. Si yo lo aplico acá, la absorción va a ser diferente. Entonces ya contamos con adhesivos instantáneos que nos pueden servir también para sustratos, es decir, materiales que puedan tener un poco de absorción. Pero ¿cuál de los dos vamos a elegir? Pues el que tiene hule para que no se pueda absorber. ¿Listo? Funcionan igual, tienen las mismas capacidades de carga, se utilizan en los mismos materiales y demás. Pero entonces ahí va siendo importante, miren que este se absorbió casi que de manera inmediata y este todavía está ahí. Diferencia, chicos, el líquido seca mucho más rápido que el de hule. El de hule seca más o menos entre un minuto y medio. El líquido seca en 20-25 segundos aproximadamente. Normalmente un adhesivo es un producto químico que al aplicarse sobre una superficie hace una reacción, sea con el oxígeno o con un ente complementario, llámese agua, catalizador o demás, hace una unión de dos piezas. Hay adhesivos para materiales o sustratos porosos y no porosos. Hemos escuchado hablar que hay adhesivos de poliuretano, ¿cierto? Que son los que son a base de PU, pues los PU. Tenemos otro tipo de adhesivos que su componente principal no es el poliuretano, sino que son solventes químicos. Es decir, son productos químicos e incluso el olor y la textura de este adhesivo es totalmente diferente a la del poliuretano. Tenemos otro tipo de adhesivos que ya no son ni solventes ni poliuretanos, sino que son silenos modificados, que son componentes químicos basados en poliuretano, pero con una alteración en su fórmula, que lo que hace es que se vuelvan híbridos, el secado sea mucho más rápido y tenga mayores especificaciones de carga y demás. Casi todos los adhesivos MS, es decir, de silenos modificados, son adhesivos de alta densidad. ¿Qué significa esto? Que son adhesivos que son muy duros al momento de la aplicación, a diferencia de la de los solventes, que son como cremas. Y hay otro tipo de productos que son selladores y adhesivos. Yo voy a trabajar en una zona húmeda donde, aparte de pegar, tengo que sellar para evitar filtraciones o de una vez dejar protegido la superficie. Ahí o en ese tipo de cosas nosotros recomendamos que utilicen un sellador que también sea adhesivo y tenga capacidad de carga.
Este sellador adhesivo también tiene silenos modificados, es decir, es de tecnología MS. Vamos a empezar por el más común en el mercado, que son los adhesivos de montaje a base de poliuretano, ¿cierto? Hay varias marcas que incluso lo tienen expuesto en su nombre. En el caso de nosotros se llama FixPU, ¿sí? Y son adhesivos que al ser de poliuretano la capacidad de carga es muy alta, porque el poliuretano es uno de los componentes químicos que más resistencia o peso puede aguantar. Este, por ejemplo, tiene capacidad de carga de 1000 kilogramos por 10 centímetros cuadrados. Ningún adhesivo de poliuretano tiene sujeción inmediata. Entonces ahí tenemos que entender, queremos máxima resistencia, pero también necesito sujeción inmediata. No podemos utilizar el poliuretano porque no nos va a generar adherencia inmediata. Entonces empezamos con el primer término que siempre preguntes en cuando vayan a elegir un adhesivo, y es el agarre. El agarre es al cuánto tiempo después de aplicado el producto ustedes ya pueden soltar la pieza sin que tenga movimiento o oscilación. Puede que todavía no tenga capacidad de carga, pero el agarre es para que quede fija en la posición donde queremos que quede. De esta marca tiene una muy buena capacidad de agarre porque es en 15 minutos. Como ese agarre no es inmediato, ¿qué hay que hacer con este producto? Prensarlo o ponerle un peso encima. Eso. ¿Qué tan duro es la aplicación de ese adhesivo? ¿Es duro, es suave? Suave, fácil. Listo. Yo recomiendo que garanticen 1 centímetro o 1.5 de los laterales, porque cuando el cordón pues aplaste, él se va a expandir más o menos 1 centímetro, ¿sí? Si dejamos el adhesivo así actuando, él no se nos va a secar, o este tipo de adhesivo no se nos va a secar en un tiempo inferior a 1 hora incluso. Pero pues lo que podemos hacer es, tú tomas la otra pieza, la vas a centrar o la vas a poner sobre lo que vamos a hacer, exacto. No se esparce con una espátula. No tienes que esparcirlo, no. Ahí simplemente lo que nosotros decimos es, acomodas la pieza. Si la pieza es muy grande, ustedes pueden moverla como para activar o como para que el adhesivo se alcance a esparcir, ¿sí? Si es muy ancha. En este caso pues tenemos piezas de 4 centímetros, no es necesario. Yo lo puedo separar y no tengo que ponerle más adhesivo para volverlo a unir. ¿Listo? Entonces acá simplemente lo ponemos y le vamos a poner una prensita. La prensa no tiene que ejercer una fuerza puntual, es más para mantener la posición. Venga, la pieza es muy grande y no me da para prensarlo. Le pueden poner simplemente un contrapeso que lo mantenga fijo. Los poliuretanos, el proceso de secado se generan cuando hace la reacción con el oxígeno, empieza a generar una espuma o una pequeña inflamación tipo espuma. Esos residuos, no se preocupen, no los limpien ahí mismo que estén, llamémoslo así, en el material, sino que cuando él se seca con un bisturí o con una espátula, dependiendo de la cantidad, él deja salir. Cuando el adhesivo está seco, él deja lijarse y pintarse. Curado inicial es que nos garantiza mínimamente el 40% de sus propiedades. Es decir, que ya podemos cortar, pintar y podemos ponerle carga inicial. No los 1000 kilos, pero sí por lo menos ya podemos empezar a cargar cosas. Rinde aproximadamente entre 14 a 17 metros lineales porque su gramaje es de 445 gramos, según el tamaño del cordón que utilicemos. Esa medida es con un cordón estándar de 3 milímetros, que es la apertura estándar de la cánula. ¿Listo? Ahora hablemos de otro producto, que es un adhesivo de montaje sencillo o genérico como tal, que es el Fix Forte. Pero son pegantes que son a base de solventes químicos. Al ser a base de solventes químicos, no tienen poliuretano en su composición. Pero entonces, por ejemplo, tenemos que empezar a entender ¿qué material voy a pegar yo con este tipo de adhesivos? Materiales tradicionales, maderas, decoración estándar, repisitas flotantes, decoraciones pequeñas como tipo cuadros y demás, de materiales tradicionales se pueden pegar con este tipo de adhesivos. Pero al ser de solventes tiene propiedades diferentes a este, y es, lo primero es, aguanta 300 kilogramos por decímetro cuadrado. Este aguanta 1000, este 300. Entonces acá ya decimos, venga, este no es para fuerza. De agarre inicial también es de 15 minutos, pero nosotros recomendamos que ese agarre inicial tenga una base que la sostenga. ¿Por qué? En aplicaciones verticales se puede bajar,
Acá, con esa cantidad de adhesivo, más o menos podemos soportar 150, 130, porque pues es un adhesivo que no tiene todas sus uniones. Ahora, cuando lo apretemos, pues él se va a esparcir, ¿sí? Eso es importante. ¿De qué va a depender la dilatación que tengamos? De la presión que ejecutemos contra la superficie. ¿En qué momento lo aplicamos? Lo podemos aplicar ahí mismo, que se hace la aplicación del adhesivo, lo podemos llevar a la superficie a ponerla. Si queremos algo económico, por así llamarlo, pero que pegue bien y tenemos cómo sujetarlo, esta es una opción. Como es de 350 gramos, rinde alrededor de 12 metros lineales, con un cordón estándar, ¿bien? Para mí la prioridad sí son los tiempos de agarre y de curado, porque yo necesito salir de este proyecto rápido o necesito que me rinda el tiempo, porque es más caro el tiempo que el mismo producto. Entonces ahí ya vamos a llegar a adhesivos que son de montaje, pero que sus propiedades principales son los multimateriales, pues que funcionan en múltiples materiales, y los tiempos. Mire que lo dice que es instantáneo, o adhesivo fuerte instantáneo o instant strong, tiene un agarre inmediato. Nosotros recomendamos dejarlo entre 10 y 15 segundos, un curado inicial en 20 minutos. Recuerden que curado inicial es donde ya mínimamente tengo el 40% de las propiedades del producto, y un curado final en 3 horas. ¿Cuánto me soporta este adhesivo? Este adhesivo, que es el Power Fix, me soporta 400 kilogramos por decímetro cuadrado. Eso es un adhesivo de montaje a base de silenos modificados. Miren que ya no es ni de poliuretano ni de solvente, sino que son silenos modificados. Diferencia de los silenos modificados de estos dos: los silenos modificados no afectan ningún tipo de material, no los corroe, no los mancha, no los fractura. Bien. Segundo, es un componente químico de alta densidad, por ende, ahora que lo apliquemos van a ver que es muy duro. Entonces, al momento de la aplicación, la pistola debe ser una pistola fuerte y se le tiene que hacer buena presión para poderlo aplicar. Y otro de las propiedades principales de este componente es que funciona en múltiples materiales, abrasivos y no abrasivos. El mismo empaque nos dice madera, poliestireno, metales, plástico, PVC y metacrilato, o sea que me sirve para pegar acrílicos, por así llamarlo, que es un componente complejo, cristales, espejos y vidrios, cerámica, piedra, tanto artificial como natural, y cemento, hormigón o bloques de concreto. Si necesito salir rápido, necesito que tenga buena capacidad de carga, pero es que eso es muy costoso. Pero si el material no es tan pesado y yo necesito tiempo, y igual estoy en el rango de peso que él me maneja, ustedes pueden poner instalaciones parciales, no tienen que llenar la pieza de adhesivos. Entonces, los 12 a 14 metros lineales que les rinde este tipo de adhesivos pueden rendirles más porque pueden aplicar fracciones pequeñas. ¿Qué es importante, muchachos, con este adhesivo? Que mínimamente garanticemos un grosor del cordón de 3 a 5 milímetros, porque si lo ponemos muy delgadito, él no va a tener suficiente contacto para después hacerlo. Este tipo de adhesivo, al momento de curado, se vuelve una goma, entonces es como un caucho. ¿Qué es importante, muchachos? Los 3 compuestos que hemos visto tienen capacidad de impacto, resisten, es decir, los impactos directos, pero su capacidad de elongación es mínima, ¿sí? En este resiste impactos directos, tiene una capacidad de elongación del 210%, es decir, puede duplicar el tamaño del cordón en elongación, pero sigue siendo muy rígida si después necesitamos sellar. Aunque pega y tiene propiedades de sellado por su componente, pues no lo recomiendo para sellar. Primero, porque sale muy costoso, porque para sellar hay que poner cordón completo. Segundo, es un producto muy denso. Si lo que necesitamos es capacidad flexible, no es solamente nos va a dar el doble del tamaño, pues que vamos a aplicar los puntos. Bien, ¿en qué caso necesitamos capacidad flexible? Hay, por ejemplo, en espacios donde hay que sellar y pegar elementos de cocina, de tema de restaurantes, cocinas industriales, o en espacios donde hayan placas de movimiento entre un mueble y otro que tengan que estar pegados o que por vibración se muevan. En una zona húmeda tengo que fijar un pozuelo para un tema de lavado de manos sobre un mueble y necesito pegarlo, pero que no me quede pasando el agua, o pegarlo y que el agua no se me quede filtrando por temas de humedad. Hay adhesivos selladores que también son MS y nos dan las dos propiedades.
pegado y sellado. Capacidad de carga de este adhesivo, 200 kilogramos por decímetro cuadrado, es decir, la mitad de este. Capacidad de elongación de este adhesivo, es decir, de estirar y volver a su posición inicial, 400%. Es decir, 4 veces el tamaño de la unión que yo haga. Mi pregunta es, si a ustedes se les levanta, por ejemplo, la losa de una piscina o del borde de la piscina, que normalmente son horizontales o verticales pequeñas, ¿necesitan 400 kilogramos para pegar? No, pero necesitan sellar porque hay agua. Sí, entonces chicos, esta es la solución. No se lleven este por más que pegue y por más que sirvan ambientes húmedos. Ustedes van a responder, en el ambiente que voy a pegar, ¿necesito pegar o necesito sellar? ¿O necesito los dos? Si el tema es los dos, este es suficiente. ¿Sí? Ahora, que necesito pegar algo muy pesado y lo quiero sellar, pues se compran un sellador o una silicona de 16.000, 20.000 pesos y no se gastan todo el Power Fix en una aplicación. Como vas a sellar, tiene que poner el cordón cerca al borde o en la parte interna. Cerca al borde. Entonces, por favor, vas a tratar de hacer un cordón lo más pulido posible, lo más pegado al borde. Felipe, ¿qué pasa con el exceso que queda? Déjenlo que se seque. Y al otro día con una cuchillita, con una espátula o con un bisturí, lo cortan lo más pulido posible. No lo quiten al momento de que esté seco porque se empiezan a ensuciar las partes y cuando se seque va a ser más difícil cortarlo. ¿Listo? Cuando las piezas miden más de 40 o 50 centímetros para que no les quede vacío en la mitad, póngale en adhesivo también. ¿Listo? Un zigzag, una X, pero cuando son piezas de más de 50, normalmente puede quedar un vacío ahí en la mitad y recomendamos poner adhesivo. ¿Listo? Bueno muchachos, por mi parte eso era todo. Sigan en su casa.